Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. En este 30º domingo del tiempo durante el año, la Iglesia nos regala a meditar esta hermosa parábola que nos presenta Jesús. Se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, los versículos del 9 al 14. Ya el domingo pasado el Señor venía hablándonos del tema de la oración y nos insistía en que es necesario orar siempre sin desanimarse. El ejemplo que hoy vemos nos muestra el modo de orar. Estos 2 tipos, podríamos decir de alguna manera, 2 tipos de oraciones que se nos presentan en la persona del fariseo y del publicano. Podríamos decir que estos 2 modos de oración no difieren tanto en la extensión, no difieren tanto en el uso o en la elocuencia de las palabras, sino que difieren en la sinceridad. Nuestra oración no debe ser solamente larga o solamente corta. Nuestra oración no debe contener solamente este tipo de palabras, sino que nuestra oración debe ser, ante todo, sincera, es decir, una oración que brote del corazón. Porque no tenemos que olvidarnos, la oración es ese encuentro personal que tenemos con el Señor. Es el diálogo no con algo que está más allá, no, es el diálogo con alguien que está acá y puede escucharme y puede darme una respuesta. Eso es la oración. Y por eso nuestra oración principalmente debe ser sincera. Podríamos decir también que no están mal las oraciones de repetición que a veces estamos acostumbrados a hacer. Pero este tipo de oraciones tienen que servir como telón de fondo para nuestro diálogo con Dios. Podemos, sin lugar a dudas, y es una práctica de piedad muy recomendable, agarrarnos del rosario o de la coronilla o de cualquier devoción a la cual nosotros le tengamos afecto y cariño. Podemos hacerlo, pero eso no debe ser algo que nos impida el diálogo sincero con el Señor, sino que al contrario, que lo facilite. Debe sonar como música de fondo en ese encuentro de corazón a corazón con Dios, como debe ser nuestra oración. Ante Dios, lo sabemos muy bien, no podemos mentir. No podemos mentirnos a nosotros mismos y no podemos mentirle a Dios, que nos conoce desde antes de nacer, nos conoce desde la creación. Este Dios que nos conoce sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe cuáles son las palabras sinceras que brotan de nuestros labios. Entonces nos presentamos ante Él como somos. Es la actitud que tiene el publicano en el texto del Evangelio. Acá estoy, pecador, me confieso arrepentido ante vos, vengo a implorar tu misericordia. Este es el que soy. Por eso, qué bueno que le pidamos al Señor en este
domingo en el cual escuchamos esta parábola tan hermosa respecto a la oración, que le pidamos poder crecer en sinceridad en nuestra oración. Dice el final del texto del Evangelio que el publicano volvió a su casa justificado. Es decir, este tiempo de oración dio un buen fruto en la vida del publicano. Esta oración que principalmente fue sincera, que principalmente fue humilde. Por eso tendremos que preguntarnos en este domingo, ¿cómo viene siendo nuestro tiempo de oración? ¿No será que convertimos a veces la oración simplemente en un monólogo? ¿No será que convertimos a veces la oración solamente en una larga lista de mis virtudes, las cuales se las cuento al Señor, o en una larga lista de peticiones? ¿O convertimos nuestra oración simplemente casi en una repetición de cosas sin sentido que hasta a veces ni siquiera nosotros nos creemos? ¿No será que mi oración se está convirtiendo en eso y está dejando de ser lo que debe ser, un diálogo humilde y sincero con el Señor? Pidámosle nos regale la gracia de volver a Él de todo corazón para poder sentarnos y hablar con Él, como muchos lo hicieron, como un amigo habla con su amigo. Vamos a pedirle esta gracia al Señor especialmente en este día. Lo hacemos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y colocamos todo en su Inmaculado Corazón, pidiendo ahora al Señor su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.